Hola, hola, bienvenidos nuevamente el día de hoy al canal. Hoy les traigo un tema que muchísimas de ustedes estaban esperando, que era el tema de ácidos. Vamos a aplicar ácidos, a saber cómo neutralizarlo, cuánto tiempo dejarlo en nuestra piel y más aún todas las recomendaciones que debes tener a la aplicación de ácidos para no quemar tu piel. Bienvenidas nuevamente el día de hoy al canal. Bueno, y para todo tratamiento facial que hagamos tenemos que hacer nuestra previa limpieza de la piel. Aquí estoy recién levantada. Lo primero que van a colocarse es sus cintillos, y son de esas chicas que los tienen, y las que no, pues vean los pasos para hacer una buena limpieza. Utilizarás un bol o una bandeja con agua. Vas a utilizar para esto entonces esponjas o también puedes utilizar discos desmaquillantes o algodón. Estos discos te permitirán a ti ir verificando si tu piel está quedando totalmente limpia, o cómo realizar una limpieza cuando tienes la piel maquillada, la cual se lo voy a dejar en el próximo video, pero en este caso quería que vieran esta que es de ácido que vamos a hablar. Vamos a utilizar un par de guantes para proteger nuestras manos y así también darle un poquito de más higiene a nuestra piel. En este caso tengo este limpiador de Lancôme que me gusta muchísimo, me agrada para las chicas que tengan acné. También utilizo este Sebonil Wash y un limpiador en gel que es de la línea de Natural Center Soluciones, que es de durazno y es totalmente estupendo. Bueno, vamos a utilizar, lo primero que hago, ya que mi piel está desmaquillada, pero es en las mañanas, es utilizar mi limpiador de Natural Center Soluciones de durazno, que es una fórmula no oleosa que te va a limpiar muy suavemente y profundo tu piel, dejándola muy tersa. Es recomendado para pieles grasas y acnéicas en especial. También contiene agentes emolientes y humectantes y lo vamos a aplicar suavemente sobre nuestro rostro con la yema de los dedos en sentido circular, y lo vamos a proceder a aplicar también en nuestro cuello. Recuerden que cada vez que hacemos una limpieza no solamente es el rostro, limpiemos rostro y cuello de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Siempre es importante limpiar esa área que está hacia abajo de nuestra cara. Puedes hacerlo utilizando discos o esponjas, lo que sea preferiblemente para ti. En este caso yo prefiero utilizar lo que son las esponjas. Recuerde que esto vamos a humedecerlo con agua y lo vamos a retirar el producto de nuestra piel, tanto como en cuello o en cara, uniformemente. Vamos a verificar si tenemos libre de impurezas, si todavía nuestra piel está sucia o no. Como pueden ver, todavía hay suciedad. De Lancôme Paris es una crema como tipo espuma con antioxidantes que te va a permitir entonces penetrar profundamente sobre los poros sin secarlos en exceso, para eliminar el maquillaje, incluso impermeabilizar, disolver impurezas y purificar la piel. Este se aplica dando masaje sobre el rostro y el cuello. Lo vas a enjuagar a sí mismo con agua, puedes utilizar agua templada o agua tibia. Este es un producto dermatológica y oftalmológicamente probada para la seguridad de muchísimas personas, y los beneficios que vas a tener con este limpiador es que aumenta la renovación celular para que la piel se vea radiante, la piel se vea totalmente calmada, hidratada, y da una sensación suave para proteger contra los radicales libres. Es ideal también para las personas que tienen la piel totalmente seca. El otro producto que yo sé utilizar en el momento de que tengo los brotes de acné activos es este que ven acá de Sebonil Wash, que es un limpiador que contiene ácido salicílico y te ayuda muchísimo en el tratamiento de acné. Como tercer paso voy a utilizar el agua tónico de limón, que es indispensable para el tratamiento despigmentante. Es un exfoliante suave que produce un efecto de pulido y restaura el pH de la piel. Contribuye a atenuar las líneas de expresión en los tratamientos antiarrugas cuando se usa de forma diaria. Además es indicado para todo tipo de piel, especialmente para tratamientos despigmentantes. Contiene alfa-hidroxiácido, que es una mezcla de ácidos cítricos y glicólico, y la forma de emplearlo pues simplemente es aplicarlo diariamente sobre el rostro y el cuello. A continuación, nuestro cuarto paso va a ser la aplicación del cóctel de peeling. Este va a ser un peeling superficial. Recuerda que siempre debemos empezar de menos a más en cuanto a ácido se trata. No sabemos la toleración que vaya a tener este en nuestra piel, es por eso importante hacer siempre una prueba antes de aplicarlo en nuestro rostro. Bueno, en cuanto a este ácido en especial que voy a utilizar de la línea Natural Center Soluciones, y que les dije la explicación de este en un video anterior que lo pueden ver por acá arribita, valga la redundancia, le voy a resaltar lo siguiente. Este es un peeling muy superficial que remueve la capa córnea. Ahora, si tú lo vas a aplicar, el modo de empleo es simplemente, lo vas a utilizar de la forma que yo la voy a hacer. Hay dos opciones, lo puedes hacer con cotonetes o lo puedes hacer con pincel.
Pincela el rostro protegiendo previamente el área ocular. Se coloca en forma de capas con ayuda de un cotonete. Puede llegarse hasta un total de 3 capas en una sola sesión. Inicialmente se empieza por la secuencia de 5 minutos para conocer la resistencia del paciente al producto y posteriormente puedes dejar hasta 15 minutos la toleración del paciente sea la adecuada. Debemos aplicar principalmente en la zona frontal porque es una de las áreas que más resistencia tiene en nuestra piel o es una de las capitas más gruesas. Recuerden que siempre de esta forma también te puedes indicar comenzando cefalocaudalmente, es decir, de arriba hacia abajo, y vas a llevar una mejor organización a la hora de hacer cualquiera de los pasos. Entonces comienzas enfrente, vas bajando mejillas, nariz, barbilla, vuelves hacia el otro lado y así tú no te vas a perder en qué forma has ido aplicando el ácido para evitar futuras manchas ocasionadas por la mala aplicación del ácido. Contiene lo que es ácido láctico al 5%, ácido salicílico al 5% y resisorcinol al 5% de igual manera. El ácido salicílico, como ya ustedes saben y como lo expliqué, es un beta hidroxiácido de acción queratolítica. El ácido láctico posee acción esfoliante regenerador de células muertas y el resorcinol, que es un derivado del fenol con acción de peeling superficial. Utilizar en protocolos tanto como antiarruga, despigmentante o para tratar las secuelas de acné. Lo que no debes hacer cuando estás aplicando ácido es totalmente contraindicado aplicar ácidos donde hay verrugas y donde hay lunares. No toques esa área, sé muy respetuosa con ella. Evita también el área de los párpados, sobre todo también párpado superior y párpado inferior. Como les acabo de mencionar, deben cubrir los ojos, pero en este caso yo soy la que le estoy siendo su probadora de productos para ser más exacto. Entonces de esta forma yo sé qué zonas debo ubicar y qué no. Yo las invito a ustedes que si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor me lo dejen saber en los comentarios. Los videos aquí en YouTube deben de ser de manera rápida, explícita, para modo de que ustedes no se aburran, pero este tipo de información hay que darla minuciosamente y con los pasos correctos, o al menos las explicaciones más entendibles posible. Para retirarlo o para neutralizar esto vamos a utilizar lo que es unas gasas o unos algodones embebecidos con agua helada o en solución de bicarbonato de sodio. En este caso, obviamente, si tú ves que la persona que lo está aplicando o si tú te lo estás aplicando y ves rojeces en la piel, pues simplemente evita el uso. Bueno, y en este caso, si eres de las personas que quizás deseas hacer el peeling completo o la línea completa de pigmentante, pues te recomiendo muchísimo también utilizar esta crema aclaradora de Melaway de la línea de Natural Center Soluciones, en la cual esta Melaway o Melavoy es un sistema de aclarado de uso diario a base de activos botánicos que regulan la melanogénesis basándose en la reducción de la enzima tirosinasa. Esta brinda hidratación y protección a la piel. Es ideal para aplicaciones en pieles muy pigmentadas y sobre todo ideal para el tratamiento cuando lo vamos a hacer en nuestra casa. Se utiliza cada mañana después de limpiar y tonificar la piel. La vamos a aplicar hasta su absorción total y encima de esto vamos a colocar nuestro último paso, que es la pantalla protectora de la línea de Natural Center Soluciones Cosméticas. La acción de este producto es que el filtro químico empleado en esta formulación absorbe la zona UVA y UVB, por lo que brinda una protección completa. También posee elementos antiinflamatorios y antioxidantes que revierten los efectos adversos de los radicales libres. El factor de protección solar es de 50 y además de esto lo puedes aplicar de la siguiente forma. Esta está diseñada en una forma de gel para que pueda ser empleado en pieles grasas y acnéicas o en tratamientos de peeling. Se usa diariamente tanto como en la zona facial y corporal. Debe aplicarse uniformemente sobre la piel, dejarlo actuar aproximadamente 15 minutos antes de la exposición solar, y cuando la exposición vaya a ser muy prolongada simplemente debemos reaplicar este producto cada 3 horas. Aplicando algún ácido en nuestra piel no es simplemente decir aplícatelo y retíratelo en 15 minutos y no va a pasar nada. No, tenemos que siempre ser precavidas, tomar las medidas de seguridad adecuada y sobre todo lleva la información completa. No te quedes saltándote de un video al otro, siempre trata de ver los videos completos cuando se tratan de algo que realmente puede ser bueno y a la vez puede tener riesgos para tu piel. Chicas y chicos que estén en este canal y que les interesaba este tema de peeling con ácido, la próxima semana tendrán un video asimismo de limpieza facial, pero para las personas
que deban hacer una limpieza facial después de un maquillaje. Ustedes van a ver lo nunca antes visto, toda la suciedad que sale y cuántas veces ustedes deberán limpiar la piel para que realmente quede limpia. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. No te olvides de regalarme un like si el video te ha gustado, compartir la información para muchísimas personas que la estaban esperando y sobre todo suscribirte ahí en el canal y déjame en los comentarios si has tenido alguna experiencia con ácido, cómo te ha ido, si te han funcionado y si tienes alguna otra inquietud. No olvides seguirnos por las redes sociales, tanto como en Facebook y en Instagram. Nos puedes encontrar como @recuperando mis rizos, también como Beauty Rosy _makeup o como Crespa Libre.